Estoy tan súper emocionado y satisfecho por lo que acabo de ver en esta nueva serie de efectos colaterales, o Common Side Effects en su idioma nativo, que ni siquiera me está preocupando hacer una edición competente de este video. Solo vine a decirte que si amas la animación, tienes que ir a correr a ver esta serie que hace unos días acaba de terminar el último episodio de su primera temporada. Bueno, si no me conoces, yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Graipus y tengo el desagradable hábito de siempre irme por las ramas. Así que lo que voy a hacer en este video es resumir lo que quiero decir sobre esta serie en 5 puntos clave. Empecemos. Punto número 1. Tener un mensaje fuerte sin ser propaganda. Básicamente Marshall Cuso, que es el protagonista de nuestra historia y también nuestro héroe, va a hacer una lucha titánica contra las farmacéuticas, que en vez de estar ofreciendo soluciones reales, lo único que hacen es lucrar con la salud de sus pacientes. Es una cuestión que muchos en nuestra sociedad tan cínica y tan post época de Edward Snowden con las filtraciones de documentos importantes ya nos podemos imaginar, pero esta serie se va a encargar de mostrarte lo lejos y la crudeza de lo que pueden llegar a ser estos criminales, con tal de mantener su negocio todavía funcionando. Simplemente es genial, pero la serie se salva de ser propaganda que lo único que hace es repetirte su mensaje una y otra vez debido al punto número 2, héroes patéticos. Imagínate una situación en la cual un personaje está luchando por una causa heroica, pero mientras hace esto, chistosamente, la serie constantemente está revolcándose en la cara del tipo, mostrándole los defectos que él tiene. Es simplemente una mezcla genial. Lejos de los héroes de moral intachable, tenemos héroes imperfectos, que saben que lo que hacen ayudará a la gente. Y en base a la lucha que ellos tienen, intentando desarmar la madeja del mal que representa la corrupción de estas instituciones, van a ir poco a poco avanzando en su camino. A este respecto podemos analizar con el punto número 3, cohesión narrativa, pero en este caso vamos a ir rápido, que esto es una cuestión relacionada a los que nos gustan los talleres de escritura. Cada vez que pongas un elemento en tu historia, sácale el máximo provecho y exprímelo como una mandarina. Un animal, un diálogo, una conversación, unos personajes, todo, cualquier cosa que pongas en tu narración es un elemento que tienes que saber aprovechar bien. Esa es la clave que hace que tú puedas sacar y hacer que tus espectadores, quienes presencian lo que estás haciendo, estén al borde del asiento a cada escena, porque saben que la serie se está tomando en serio a su público y de cada diálogo, de cada giro de guión van a surgir repercusiones después de las mismas, ya nada será lo mismo. Sepa que no está aquí para perder el tiempo. Punto número 4. Un delicioso equilibrio entre la ciencia ficción y la fantasía. En nuestra historia, nuestro ecologista favorito encuentra un hongo, el cual es capaz de curar todas las enfermedades conocidas. Esto es una amenaza para las farmacéuticas, simplemente porque si tienes algo que puede curarlo todo, entonces ya no van a haber enfermos. Si ya no hay enfermos, ya no hay negocio. Y esta es la respuesta extraordinaria que tiene la serie a un debate que desde hace mucho tiempo tenemos en los círculos de escritura. Una de las preguntas más susodichas que se ha repetido y otra vez es la utilidad de los elementos llamados MacGuffins. Un MacGuffin es un elemento que solamente sirve como una herramienta para que un personaje logre algo. Dígase una llave milagrosa que lo único que sabe hacer es abrir una puerta imposible de abrir para otras llaves, y así sucesivamente. Sin embargo, los MacGuffin han sido sumamente criticados porque son elementos que, igual que Tom Bombadil en La Señor de los Anillos, tienden a ser elementos vistos como salidas fáciles a situaciones que los escritores no saben solucionar, a situaciones en las cuales ellos no saben cómo sacar del problema al personaje que ellos mismos han metido. Pero el uso que esta serie hace de este MacGuffin seguramente es el mejor que yo haya visto, o por lo menos no me acuerdo de ninguna otra serie que esté igual o que lo haga mejor que esta. Un hongo
que es capaz de curarlo todo e incluso revivir a los muertos, podría ser un elemento que quite la atención de algo. Pero es un elemento que nos lleva a distintas situaciones en las cuales vamos a ir trazando etapa tras etapa. Como por ejemplo el hecho de que a nuestro protagonista lo metan en la cárcel y tenga que recurrir a algo mejor para poder hacer lo que tiene que hacer, en vista de combatir la corrupción de las empresas que ahora lo están persiguiendo a él por haber descubierto esta cura milagrosa. Simplemente es el uso extraordinario para algo que en la mayoría de los casos te dicen que no es bueno añadir en una historia. Antes de continuar, te pido que des me gusta, te suscribas a mi canal y compartas este video, para que así nos podamos reunir con mucha más gente interesada por estos temas. Yo sé que todo el mundo pide lo mismo, pero en mi caso personal, estoy en una etapa en la cual eso me va a dar un impulso definitorio. Así que muchas gracias a ti por darme esta oportunidad. Sigamos. Y claro, para concluir este video, no sé a ustedes, pero a mí no puedo contener la risa. Porque hace muchos años recuerdo haber visto el video de un colega y amigo, Purple Face, quien sacó un video de Chainsaw Man, la serie que te enseña a no ser Sin. Es que yo no sé si esto es algo que tiene que ver con lo que te estoy contando, pero esta serie tiene una fijación muy extraña con la traición femenina. Nuestro amigo Marshall se encuentra con su antigua maestra, termina esta traicionándolo. Se encuentra con una micóloga que también es especialista en la relación de los hongos con la naturaleza. Ella termina traicionándolo. Se relaciona con la que fue una vez una amiga de instituto y que ahora lucha por acceder y ascender en la trituradora industrial de la empresa donde está. Ahora resulta que ella también lo traiciona. Hombre, esta serie tiene una fijación muy extraña con la traición femenina. Pero bueno, supongo que también es una cuestión relacionada a la conveniencia. Lo único que, y esto va a ser un pequeño spoiler, es que algunas de las personas a las cuales se les perdona, creo que se les perdona muy rápido. Sí tenía que haber un poquito más de consecuencias por las acciones que ellas hacen. Pero bueno, por todo lo demás, en lo que pasa de esta serie es un pequeño detalle. Ahora, ¿y lo malo? Una vez repasando los 5 puntos que son importantes en esta historia, repasándotelos de una forma lo suficientemente justa como para que tú no tengas que comerte ningún spoiler y a su vez puedas ver la historia, lugar anterior ya he señalado de que la traición femenina se perdona a veces con mucha facilidad. También estaría el propio estilo de dibujo. No me malinterpretes, la edición es muy buena, la animación es muy buena. Esta animación tiene lo que necesita para contar su historia. El problema consiste en que hay situaciones en las cuales yo no estoy muy seguro qué tan en serio pueda transmitirse lo que esta serie quiere transmitir, tomando en cuenta la forma como son los dibujos. Pero bueno, eso es lo único malo que yo tendría que decir de la serie. Porque, aparte de lo dicho, los 10 episodios bien empaquetados de acción te van a dar una gran experiencia y es la primera gran cosa que entra que es material de top de este 2025, así que te invito a verla. Como conclusión, debo decir que esta serie me hubiera gustado revisarla un poco más y escatimarla un poco más, pero espero que este video sea una introducción a ciertos puntos sobre la serie que después voy a cubrir un poco más. Espero que te haya gustado esta revisión rápida y nos vemos en el siguiente video. Cuídate mucho. Yo he sido Claudio y esto ha sido Entre Libros y Waifus. Chao. El siguiente video pertenece a la colección de animación de 2025, un año que va a tener que esforzarse bastante para estar a la altura de lo que han sido estos últimos 3 años en lo que ha sido el mundo de la animación, pero al que le vamos a estar dando seguimiento. Si te llama la atención lo que acabo de decirte, suscríbete a mi canal. Yo soy Claudio, esto es Entre Libros y Waifus y nos vemos en el siguiente video.